Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra queridísima radio y como siempre a través de nuestros medios digitales, transmitiendo en directo a través del canal de YouTube y también nos pueden ver luego, un par de horas después, alrededor de las 19 horas, en el canal oficial de la Secretaría de Prensa y Difusión de Bancaria, como también todos los programas anteriores y toda la información, notas, todo lo que sube la Secretaría lo pueden ver en el canal oficial. Vamos a saludar al equipo de Intereses Colectivos, en realidad todo el equipo de Secretaría de Prensa, que son muchos y trabaja arduamente toda la semana para que podamos salir al aire con toda la información. Aldana Somoza, Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, también nuestro amigo el perrito malvado, acá Mario Servilán. Hoy tuvo un gesto de corazón, el tipo, me faltó algo, fanático yo de Loria, el tipo dijo, acá está Lucas, lo tenés. A mí me llegó al corazón, así que gracias perrito. Y el aplauso ahí. Bueno, también obviamente a nuestro operador estrella, que sigue internet, esa chica, ¿no? Pura sangre. Está con molestia, le mandamos un beso a Male Coelho y lo tenemos a él, al único, al distinto, al indispensable de esta radio, Julián Pelliza. ¿Todo bien, Juli? Bien. Bueno, y obviamente al ideólogo de este programa, a mi coequiper, al secretario de Prensa y Difusión de toda bancaria, el señor Claudio Ustelo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nuevamente acá, vengo bastante bien, no lo digamos muy ya fuerte. Batiendo récords. Yo todas las mañanas te pregunto, hoy te veo, ¿no? Por yo las te digo dudas. lo mismo, por ahora por sí. ahora sí, me dice a la mañana. Por ahora nos vemos. Bueno, y recién también lo vi a Leito, le mandamos acá un beso y un abrazo grande, lo abrazo y lo beso así, como, viste, como oso, a Leo Martín, que estaba acá en la radio, obviamente que colabora y es parte de este programa, y a los amigos de Canal 1, allá en el Trébol Santa Fe, que nos transmiten todos los martes a partir de las 23 horas, les mandamos un abrazo grande y gracias, obviamente, por la difusión de este programa. ¿Qué número de programa estamos? En el programa número 172, ahí lo está buscando el perro seguramente. Opa, ¿quién te dice hoy? Tenemos alguna sorpresa, algo. Pero si hablamos de sorpresa, hablamos de premios. Y por ende, vamos a mencionar, como siempre, los premios que da, en este caso, Intereses Colectivos. Tenés que comunicarte algo simple. Te comunicás al 11-2-179-7822. 11-2-179-7822 y a los 3 primeros que llamen a partir de este momento se van a llevar algo que, como dice mi amigo Leo Martín, es robusto y es algo que sirve. Es el maletín edición limitada. Opa. Maletín edición limitada de Porta Notebook, obviamente, de Bancaria. ¿Cuáles son los requisitos, Claudio? Tienen que llamar a nombre, apellido, banco al que pertenecen. Si se acuerdan el número de afiliado, por supuesto el número. Y si no, con el documento lo buscamos. Después se contacta a la secretaría y, bueno, lo pasa a buscar o se lo enviamos en el caso que sea interior. Exactamente. Bueno, a aquellos que quieran, obviamente, además, nos pueden llamar, dejar mensajes, críticas, elogios, regalos. ¿Quién te dice? Puede llegar algún regalo que otro, de alguna secretaría, de algún oyente. Es todo bienvenido. A la tarde, por lo general, tenemos un poco de hambre, así que no hay ningún problema. Aquellos que quieran donar una docenita de facturas, una gaseosa, no hay ningún problema. Acá, mira, Juli está atento, ¿no? Vos lo recibís ahí, Juli, directamente. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la actualización salarial lograda por la Asociación Bancaria para el mes de agosto, o por el mes de agosto de 2025, que se va a abonar en los próximos salarios. También vamos a estar hablando de la protesta que llevaron adelante los trabajadores y trabajadoras del Garrahan tras el veto de Milei a la ley aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Reclamos que se suman a la marcha federal, una marcha federal universitaria que va a convocar, que fue convocada por estudiantes y docentes para el día de mañana, miércoles 17 horas, en defensa de la educación pública gratuita y de calidad. También vamos a estar hablando de la presentación del presupuesto 2026. Yo ayer lo esperaba algo, sinceramente, y como siempre, no me da este muchacho ninguna satisfacción, ni económica ni social, y cuando escuchaba el aumento que le iba a dar a los jubilados el año que viene, en el porcentaje, la miré a mi vieja, estaba con mi vieja, dije, vos entendés todo, ¿no? Un 5% dentro de un año.
y empezamos a hacer cálculos y es realmente un chiste. Pero bueno, vamos a hablar también del presupuesto. En el segundo bloque entrevistaremos a Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, con quien vamos a estar conversando sobre la situación asfixiante que se vive en las universidades públicas tras el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Y también vamos a estar hablando y cómo se prepara para la tercera marcha federal, que es el día de mañana. Y vamos a estar hablando al final del programa, en nuestra efemérides, la noche de los lápices del 16 de septiembre, pero de 1976. Bueno, antes de irnos a la cortina, recordá ingresar a la página de Bancaria. Tenés que meterte, te pones la asociación bancaria, pones ahí, parte de beneficios y tenés de todo, absolutamente de todo. Tenés gastronomía, tenés hotelería, pasajes aéreos, pasajes en micro, megatlón, alquiler de auto, de todo, pero de todo. O sea, no te alcanza, creo que la hora para ver todo lo que tenés, las opciones que tenés para poder disfrutar. Recordá que falta poco, o sea, ya estamos acá en mediados de septiembre, para cuando te querés acordar, ya estamos en diciembre y tenés que preparar, si Dios quiere, las vacaciones para que puedas disfrutar. Bueno, acá tenés opciones, muchas opciones, y si no, tenés también opciones para disfrutar en el transcurso del año, para que puedas usar ese beneficio como siempre te ofrece la asociación bancaria. Seguinos en todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter o X, estamos en Instagram, en Facebook, nos puedes escuchar por Radio Cut, nos puedes escuchar por YouTube, nos puedes escuchar en vivo por YouTube y también nos puedes escuchar a través de la radio 89.3 acá en el hermoso barrio de La Boca. Bueno, nos vamos a la cortina, no te vayas, bancario, bancaria, vos que estás escuchando del otro lado, seguimos con mucho más acá en Intereses Colectivos. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos, en la gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de La Bancaria, una tarde agradable, ya primaveral, entrando en una semanita, aunque se esperan lluvias, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero se espera una semanita con bastante lluvia a partir de mañana. Dicen que el día de la primavera, o sea, el domingo, va a estar feo. Dicen Independiente. es justo, porque es la lluvia del milagro, Claudio. Si ganamos un milagro. Sí, directamente. Nosotros, mamita, el gol que nos metieron el otro día. Este muchacho Fideo vino a hacer quilombo con nosotros, nada más. Bueno, el pasado jueves 11 de septiembre la Asociación Bancaria alcanzó una nueva actualización salarial y de esta manera el sindicato volvió a asegurar una suba salarial en línea con el último dato de inflación para este mes. Así es. Bueno, el día miércoles se conoció la inflación oficial de INDEC y el jueves ya se firmó el acuerdo. Siempre tratamos de hacerlo lo más cercano posible, no perder tiempo. Los bancos por lo general tienen tiempo hasta el 20 para liquidar sueldos y la idea es que siempre ingrese el aumento con el sueldo del mes siguiente. Bueno, en este caso quedó compuesto un salario mínimo inicial de 1.930.971 pesos. Esto incluye el salario inicial, que es de 1.876.720, más lo que es participación en ganancias, que bueno, nosotros cobramos todos los meses en base a la rentabilidad que informa el Banco Central. En este caso sería por mes 54.250. Lo que da el total antes mencionado. Esto se cobra, como dijimos, en los salarios del mes de septiembre, ahora a fin de mes, y representa un aumento acumulado del 19,5% en estos 8 meses del año, que va en línea con lo que es la inflación, sí, tomando siempre los salarios de diciembre de 2024, que es como se hace el cálculo. También, se actualizó el día del bancario, que se ubica ahora, a este último dato, en 1.673.031 pesos, con lo cual esto se va a ajustar, por supuesto, hasta que en noviembre va a haber nuevas actualizaciones, seguramente unas cuantas más. Esto se cobra el 6 de noviembre y sufrirá todas las actuaciones que sean necesarias hasta ese momento, y se cobra justamente el último mes, que es el día nuestro y el festejo, que es también, aparte, es día no laborable, que en una época era laborable. Ahora, bueno, por suerte ya hace un tiempo es no laborable y bueno, se cobra este monto, que es importante, una especie de premio, incentivo a todos los bancarios, un reconocimiento por esta tarea que hacemos todos los días
año tras año. No, y ese logro, porque muchos tal vez lo escuchan, dicen, un premio, no sé, el día del tal trabajador no tiene. Bueno, siempre hay que aspirar para arriba, Obviamente. o sea, supongamos, o sea, tiene que ver con eso, es un derecho adquirido, pero que es una lucha también que Sí, se claro, ha, no fue se ha gratis, dado. no fue fácil, en su momento ya te digo, se trabajaba, no se cobraba, no había ningún reconocimiento, se logró el día que fuera no laborable, después bueno, se consiguió pagándose una suma para todos los bancos iguales, hoy por hoy se va por escala, o sea que va en base a la antigüedad, a la categoría, no es el monto final que nombré, sino que es el monto mínimo, a partir de ahí corre toda la escala. Todo eso son derechos que se fueron adquiriendo con el tiempo, con luchas, sacrificio, no fue nada sencillo ni fácil, por supuesto nadie te ofrece. ¿Cuánto quieren cobrar un No, premio? obvio. O sea, esto se pelea, se hacen inclusive paro, de movida, bueno, diversas actividades gremiales que se hicieron, bueno, finalmente se consiguió y bueno, ahora la lucha es por mantenerlo, ¿no? En épocas donde justamente se quieren quitar derechos. No, y aparte, como hablábamos y decíamos recién, una época difícil, donde se quieren quitar derechos, donde cerrar paritaria no es fácil, ¿no? O sea, y bancaria siempre actualizándose en este contexto, que no es poca cosa, obviamente. Claro, como decimos, se pierden derechos, se cierran fábricas, se pierden empleos, hay inflación, no se reconoce justamente el poder adquisitivo de muchas actividades, que bueno, ahora vamos a hablar del caso, por ejemplo, de los docentes que están perdiendo constantemente contra la inflación y así un montón de actividades más. Nosotros estamos empatándola, que ya de por sí no es fácil, en un contexto que, bueno, como decimos, es muy difícil, ¿no? La pérdida de derechos, lamentablemente, hoy por hoy tenemos que estar luchando, pero para no perderlos, justamente, no para ganar nuevos, pero bueno, son contextos, son etapas y tienen que ver justamente con las políticas que despliega un gobierno, ¿no? Esto es claramente, Sí. cuando van por los derechos uno tiene que defenderlo y cuando, bueno, obviamente estamos en otro contexto distinto, se pelea por más derechos y así se fueron consiguiendo un montón de cosas más, como antes nombramos de participación de las ganancias, un montón de derechos, que se pague guardería, que se actualice a hombres guardería, un montón de derechos que se fueron adquiriendo con el tiempo. Bueno, ahora estamos tratando de conservarlo, por suerte no pedimos ninguno, pero no es fácil y la pelea es esta justamente por mantenerlos. Bueno, sí, el otro día estaba viendo un video de un textil, creo que se llama Manos Argentinas, es conocido en las redes y tiene comercio, siempre obviamente en defensa el dueño, calculo que será de este local, no le estoy haciendo un chivo ni mucho menos, nunca compré mi vida ahí, pero él hablaba de la cadena de la cadena de producción, ¿no? Y que aunque él decía en un punto que yo coincido que aunque no seas parte de esa cadena de producción, sos parte, porque sos el que consume y el que consume a la vez también produce o vende, en este caso bancaria o bancarios, venden servicios bancarios, entonces todo tiene que ver con todo, y hacía justamente hincapié en el tema de las importaciones, ¿no? Que tiene que ver con esto de que hay una desindustrialización total grande, en la cual vos ves que están entrando todo tipo de mercadería, desde verdura, comida, hasta textiles, y claro, sí, es mucho más barato. Bueno, vemos, viste, que te lo muestran como algo genial, muy los 90. Y bueno, tiene que ver con esto justamente de el tema de la pérdida de derechos, como decías vos recién, esto de mantenerlos y que a veces uno se olvida por una cuestión de la vorágine, del cansancio, de estar luchando todo el tiempo. Bueno, te olvidas que en realidad estás incluido en esa cadena, en este caso textil, pero hablo de la cadena económica que uno tiene constantemente y que si no defendés tus derechos, en algún momento te lo van a terminar también aplastando a vos. Sí. Te lleva puesto. Bueno, en su peor momento el gobierno con internas, crisis, causas judiciales, economía en números rojos y una posición que avanza, decidió vetar, yo no sé si lo hacen a propósito, pero bueno, la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Lo que lógicamente provoca una reacción en conjunto de ambos sectores, pero también de gran parte de la sociedad que ve obviamente la importancia de defender la educación pública, la salud pública y cuestiones que como decíamos recién, que nos atraviesan a todos. Sí, día a día, ¿no? Bueno, esto mientras adentro se va a tratar justamente el tema de los vetos, bueno, afuera se convocó, como vos decías, la tercera marcha federal universitaria, que bueno, incluye por supuesto como lema a todas las facultades, también está el tema del Garrahan en el medio, porque son las dos leyes que se están afectando, y tampoco se entiende mucho lo de estos vetos, ¿no? Porque justamente primero es autoritario, o sea, hay un sistema parlamentario que justamente fue que aprobó esa ley, si bien es legal, por supuesto no estamos diciendo que sea ilegal, pero políticamente, o sea, estás dando marcha atrás a algo que
el Congreso que votó la gente, que votamos todos, oficializó y vos lo estás vetando. Y por otro lado, no representa económicamente un impacto muy grande para el gobierno que tanto busca ese famoso equilibrio fiscal. Es un porcentaje menor, entonces no se entiende bien, más allá de la ideología, ¿no? Cómo viene estructurado y armado, por qué, el motivo realmente cuál es, porque si es por un tema de financiamiento, bueno, siempre decimos lo mismo, se pueden tocar otro tipo de impuestos, estamos hablando de los bienes personales que le han bajado la alícuota al campo, a grandes inversores, o sea, no hay de dónde sacar, no es que no haya plata, el tema es que dónde, ¿no? Si se la busca sacar al que menos tiene, como a jubilaciones, como pasó la vez pasada, ahora con el tema de discapacidades, con el tema del GARRA, con el tema de las facultades y a los que son los docentes, y lo que está pidiendo no es nada anormal, está pidiendo simplemente que se actualice y que se mantenga el nivel inflacionario, el nivel del poder adquisitivo en el caso de los docentes, que no sé, creo que cerca, después lo vamos a tratar un poquito más en profundidad, pero cerca del 30 y pico % de pérdida de poder adquisitivo, o sea, son cosas que no son menores y que bueno, el gobierno lamentablemente no las ve, y es el famoso esfuerzo que hablaba ayer, que somos todos héroes porque cobramos menos, o sea, no sé dónde está la grandeza, pero bueno, Lo no me peor sentiría ya pasó, orgulloso dijo de ser, Buchatti. bueno, una serie de frases que también la ha usado en otras épocas también Macri, y al mes vino la catombe, vino todo el problema financiero que hubo después, pero bueno, no sé si lo hace a propósito, Nos dónde carga. ¿Quién les hace los El libretos? guión, sí, para mí nos El guión, carga. pero bueno, es lo que hay. La ley de financiamiento universitario propone reasignar partidas, no imprimir más billetes, y aún así el costo fiscal sería de apenas, escuchen el número, es una ridiculez, digo, para todo el sistema Sí, financiero. datos. El dato es 0,1% del PBI. Insignificante si lo comparamos con el impacto de baja de bienes personales, que es el 0,4%. Tal cual, lo que vimos antes, no se compone una cosa con la otra, como No. para un lado no hay problema y por otro lado sí, y aparte es un veto como si fuera, no sé, algún Tremendo. sacrilegio lo que se estaría haciendo. Bueno, el epicentro del reclamo justamente es el tema de la universidad, la pérdida salarial que contábamos antes, que en este caso los docentes universitarios perdieron un 29,1%, que antes te lo dije así en el aire, o el monto exacto es 29,1%, en lo que va era de Milei, y en el caso del Garrahan, la pérdida real de poder adquisitivo supera el 60% en casi 2 años, con lo cual estamos hablando de un número mucho más alto. A todo esto, bueno, el tema que pasó con los residentes, ¿no? Se fueron los famosos becarios, se fueron ya cerca de 240 profesionales que van renunciando, porque obviamente la plata no le alcanza, y No. más allá de que uno lo hace por vocación, en el caso de los médicos, sin duda es una vocación más que noble, pero bueno, también tiene que vivir. Y si no le alcanza la plata, se van yendo en busca de otras oportunidades que le produzcan, bueno, un ingreso significativamente mayor. Así que bueno, así estamos, ese es el contexto, y en ese contexto se plantea la marcha de mañana. Tuvieron un nombramiento de un director, Mariano Piroso, sin formación y con antecedentes de gestiones que resultaron en el desmantelamiento y cierre de instituciones de salud. Fue designado de manera arbitraria por el ministro Mario Lugones, que aún no enfrentó las consecuencias de tener, que este es un dato que parece que sino los medios ya se olvidó, más de 100 muertos por fentanilo, que estaba contaminado. Bueno, nadie más habló del tema. Además, se ha atacado y desprestigiado, emitiendo notas en las que trataban de ñoquis a todos y todas los trabajadores de salud, que día a día van poniendo obviamente lo mejor de cada uno, y más en un hospital pediátrico, y el más grande y el más prestigioso de América Latina, que evidentemente se olvidan. Ayer veía lo que subiste a vos en, no sé si en Instagram o en WhatsApp, cuando Alfonsín hablaba de ¿cómo se llama? Del inicio, hablaba de Perón, o sea, él siendo radical el tipo, hablaba elogiando a Perón por el tema del Garrahan, o sea, haciendo la apertura del Garrahan, pero con una frase de Perón, hablaba de los niños y demás. ¿No? El prestigio que tiene, tantos hijos, mismo, bueno, yo, un tema personal, porque yo cuando era chico iba a instituciones privadas y me mandaban al Garrahan a cultural el tema de los broncos y demás, o sea, porque ahí están los mejores especialistas, y la verdad que realmente que es un orgullo para todos, y cómo uno dice, ay, pero ellos no le quieren hacer mal al Garrahan porque lo que están haciendo es cuidar el famoso déficit y demás, pero a ver, si lo de financia es lo mismo que si lo quieren cerrar, porque a ver, si vos no le das plata, o sea, no hay forma de financiarlo, no hay forma
forma de mantenerlo. Pero bueno, justamente el gobierno destruyó becas de formación especializadas, ¿no? Que son especialidades como por ejemplo neumonología, nefrología, hepatología, que por ejemplo ya hoy por hoy no cuentan con nuevos ingresantes directamente, son los pocos que están. En hemato-oncología, que es algo no menor, atiende el 40% de los pacientes oncológicos pediátricos del país y no se ocupó ni una sola vacante. Estamos hablando de chicos con cáncer, chicos de enfermedades, no es una gripe, no es una quebradura, estamos hablando de enfermedades complicadas que llevan su tratamiento, que requieren de especialistas sí o sí, y en chicos, o sea, es algo que realmente no se entiende desde cualquier punto de vista. A medida de fuerza, bueno, obviamente... Hicieron un paro, claro. Sí, exactamente. El viernes los trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos, van a realizar un paro. La medida de fuerza se decidió luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de emergencia pediátrica, hubo una asamblea, se realizó una marcha desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo. A las 20 horas, que yo lo vi en varias redes sociales, hubo un gran, ruidazo en varios barrios porteños, se sintió acá en la zona acá de La Boca, se sintió mucho. Sí. Bueno, no hay que perder obviamente de vista lo que la ley fue aprobada por el Congreso, lo que hablaba recién Claudio, obviamente pasó por el Senado, fue aprobado por amplia mayoría. Establece mayores fondos y mejores salariales para el Hospital Garrahan y centros pediátricos de todo el país, para que no se pierda de vista obviamente lo que estamos defendiendo, que es lo obvio. Y hay algo que uno trata de destacar. Yo no puedo creer, y esto lo digo como siempre, no trato de hacerlo individual porque no tiene que ver con una opinión del programa, sino conmigo. Digo, ¿cómo podemos estar discutiendo sobre si financiás o no el Garrahan? O sea, es una locura. O sea, no estamos hablando de dar un presupuesto totalmente de locos, irrisorio, con millonadas que sabemos que tal vez el país no está en condiciones, pero encima le querés sacar la plata que le corresponde, encima le querés sacar obviamente mejores salariales a los profesionales que trabajan de sol a sol, y no me vengan con el discurso de decir, bueno, como dijo ¿cómo se llama la diputada? Ay, no me acuerdo el nombre, la rubia. Lemoine, que se hubiese dedicado a otra cosa, totalmente una cosa, primero una irrespetuosa, porque ella no sé si tiene el secundario, y segundo, no lo sé, la verdad que desconozco, no es que estoy poniendo en tela de juicio su carrera educativa, pero sos una irrespetuosa al hablar así de los profesionales de la salud que te cuidan a vos, a tu familiar, en mi caso, como decía Claudio, a los hijos, a algún amigo, siempre tenés a alguien, no sé si en el Garrahan, pero en algún centro pediátrico has estado vos como chico y además hoy tenés algún familiar. Bueno, acá no se puede creer que estemos discutiendo esto y que pasan los meses y seguimos hablando de lo mismo, o sea, no hay una resolución, y que Milei te subió un pony, como digo yo, en un lugar donde el tipo, más allá de que es presidente, se siente intocable desde este lugar, porque lamentablemente, el punto es que lamentablemente hay gente que lo sigue bancando, por eso pasan estas cosas, por eso sigue sucediendo este tipo de situaciones, hay gente que sigue bancando la política de Milei, y la política de Milei es que la gente no tenga un buen laburo, que la gente no tenga una buena condición social. Entonces, desde ese lugar, cuando vos discutís, no hablo de un libertario porque ya va más allá de qué partido político, qué pensamiento tenga. Si una persona antiperonista, vamos a decirla, como viste que hablan siempre de la parte futbolística, bueno, es esta cosa de... Te hablan de la chorra, te hablan de lo que pasó y no se concentran en cómo se está viviendo. Bueno, para mí, y vuelvo a decir, es una opinión personal, es una vergüenza que estando a mediados de septiembre sigamos debatiendo y discutiendo, más allá de lo que se va a marchar mañana, el tema del Hospital Garrahan. Ya tendría que estar recontra resuelto, obviamente favorable. Sí, es importante también destacar la solidaridad, ¿no? que hay, porque mañana justamente lo convocaron las universidades, la marcha, se sumaron el tema de los médicos del Garrahan, también está el tema de los jubilados, o sea, unir todas las luchas en una, creo que también es una de las consignas, y justamente, bueno, hacer una gran marcha que también llama la atención a quienes están adentro del recinto, en este caso, que van a tratar el veto, para que también tomen conciencia, ¿no? Y que ahora que le están prometiendo el oro y el mono, para sacar un voto, que también sean responsables al momento de votar, y que vean que está el pueblo atrás exigiendo algo, o sea, que esto no es alguien que aisladamente está pidiendo, sino que está pidiendo toda la sociedad en su conjunto, como vos decías, que
no hay ni siquiera que pensar algunas cosas, no requiere mucho lógico. análisis, pero bueno, que sean conscientes al momento de votar y que bueno, que ese veto finalmente se caiga, ¿no? Es la idea por lo menos que tenemos todos. Pero hay un tema, digamos, el 26 de octubre se van a hacer elecciones generales. Digo, vos, ciudadano, acá que vivís en Argentina, más de 44 o 50 millones de habitantes, ¿para qué vas a ir a votar? Si, digo esto, ¿no? Si lo pensás desde este lado apoyando un gobierno como el de Milei. ¿Para qué vas a ir a votar si el tipo va y después te veta la ley que vos estás depositando en un senador o en un diputado? Porque tu confianza la pones en el momento del voto. Y si tu confianza la pones en el momento del voto y se hace una votación en un congreso y en el congreso se debaten durante horas, tenés obviamente estos que no van, que no laburan, Sí, todo. tenés de todo. Pero digo, el tipo que va, que labura, que presenta proyectos, que discute, que sube el tono de voz, pero que obviamente ves que más allá del pensamiento, hablo de, no importa, radical, peronista, libertario, del PRO, lo que sea, digo, que ponen y que laburan ahí adentro. Y después viene el presidente y dice, es que no me gusta. No va con lo que yo y te lo veta. ¿Cuál es el sentido entonces que vayas a votar el 26? Pensalo desde ese lugar. Digo, ¿de qué lugar estás apoyando un gobierno que ni siquiera te respeta como ciudadano en el momento de votar? Sí, bueno, mira, vamos a dar un dato justamente de lo que hablábamos antes, el famoso no hay plata. El Tesoro hace las últimas 2 semanas gastó más de 520 millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario justamente y para pisar el valor del dólar. Bueno, eso obviamente para esa hay, para lo que es jubilado, para lo que es hospitales, para lo que es médicos, evidentemente no hay, con lo cual es selectiva Obvio. la cosa para dónde se apuntan los cañones. Bueno, lo mismo en relación al presupuesto universitario, lo que obviamente resulta obvio, para el gobierno no lo es. La actitud del Ministerio de Capital Humano posveto, como Sandra Petovelo a la cabeza, fue informar que denunciará judicialmente a las autoridades de la UBA por impedir que el alumnado acceda al sitio oficial uba.ar y que en su lugar haya creado la página web noalveto.uba.ar. Solo en julio de 2025, por intereses de la deuda, el gobierno gastó, escuchá, casi 10 veces lo que cuesta la ley del financiamiento universitario. Mirá qué mal que hacen las cosas, digo que con el discursito y con el verso, porque ya así es un verso, de hablar de cuidar el tema del descalabro fiscal, te das cuenta que hacen tan mal las cosas que están gastando más por ser, hasta por así decirlo, tosudos. O sea, desde un lugar donde además parece que la gente ya se olvidó del 3% de Karina, ya se olvidó de los hechos de corrupción en este ministerio. Digo, hay un montón de otras cuestiones que es como que se van tapando, y que obviamente es a propósito para que vos estés todo el tiempo en una vorágine hablando todo el tiempo y que te olvides de algunas cuestiones y que no, pero la chorra, ¿te acordás lo que hizo? Y vos decís, dale, basta, o sea, basta. Estás viviendo hoy 2025 septiembre. Fíjate que lo que querés, fíjate cómo querés vivir. Sí, cómo estás hoy vos, ¿no? Cómo está Claro. la sociedad. Bueno, justamente esta es la tercera marcha federal, como decíamos, que se hace desde la que está Milei. Las otras dos fueron muy contundentes, donde se unieron estudiantes, docentes, gremios, y aparte va a haber más movilizaciones, ¿no? Esto es acá en Capital, por supuesto se va a los 2 congresos, Bancaria participa, convocamos a las 14 horas en la puerta del sindicato, de ahí partimos a ese congreso, y después por otro lado en todo el resto del país se va a hacer en distintas plazas, en los distintos centros que tenga cada provincia, justamente para mostrar la disconformidad y para también que el pueblo tenga la oportunidad de reclamar en todos lados del país, no solamente acá en Capital, en Buenos Aires. Bueno, en el próximo OCLE como dije antes, vamos a entrevistar a Carlos De Feo, que es secretario general de la CONADU, con quien vamos a estar conversando sobre la marcha y la situación de la universidad con más profundidad. Y ya para ir cerrando el bloque, vamos a hablar de la presentación, vamos a hacerlo cortito, seguramente duró 15 minutos, en un video grabado, obviamente no puede hablar en vivo y tampoco sin guionarse. No va a salir del rumbo del ajuste, va a seguir ajustando, obviamente que él habla siempre del equilibrio fiscal y de cuestiones que tienen que ver obviamente siempre de lo económico. Sí, lo económico, que estamos bien y que no estamos viendo lo bien que estamos, que algunos argentinos no disfrutan de todo lo bien que estamos. Pero bueno, al margen de eso, para sintetizarlo, cambió un poquito lo que fue es su tono, bueno, no cerró con su habitual grito viva el carajo, por ejemplo, bajó el tono confrontativo que tenía en los últimos discursos y en un momento mencionó la palabra kirchnerismo, que antes también la
nombraba cada 2 minutos. Evidentemente estuvo un poquito guionado con eso, para justamente, como no le fue bien a nivel electoral, están buscando revertir en este momento, habrán entendido que no era el momento para hacer algún tipo de apreciaciones de ese estilo. Y por otro lado, en ese mismo momento había muchos barrios porteños, como decías antes, que se escucharon cacerolazos, bocinazos y una serie de manifestaciones que se hicieron eco, y bueno, toda la sociedad lo escuchó en cada lugar que estaban en sus casas. Tenemos vía libre, así que vamos a terminar el tema y le presentamos directamente. Sí. Rapidito. ¿No vamos a la tanda? ¿Vamos derecho? No, vamos derecho, Perfecto. vamos derecho. Bueno, una palabra textual que tiró, vamos a hablar al final de lo que dijo, porque ya más o menos se sabe de lo que habló. Bueno, acá esto que habló recién lo tenía que decir Claudio, pero dice 4.8 billones de pesos para universidades nacionales, aumentó el gasto de jubilaciones un 5% del año que viene, ¿eh? Estamos hablando del año que viene. Y en salud 17%, más partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumentó un 8% y un 5% en pensiones de discapacidad, que son todos para el 2026, no es para este año. Así Claro, que claro. no te ilusiones, jubilado. Todo lo que pasó, toda la Claro. inflación que se perdió, perdió, pelito para la No vida. te ilusiones el 5% que te iban a dar, que no sé si llegan a 50.000 pesos. Bueno, es más obviamente de lo mismo, del ajuste, el tema del descalabro fiscal, obviamente que no iba a permitir que sucedan diferentes cuestiones que lo saquen del rumbo, y tira obviamente esta frase que dijo también Mauricio Macri en el 2018, lo peor ya pasó, tiró. Que puede parecer una casualidad, pero es increíble porque dijo exactamente lo mismo, Un déjà vu. Sí, una cosa, esperemos que no termine igual. Bueno, y obviamente termina pasando que solo que está bien lo mismo que siempre, el tema del endeudamiento, de la fuga de capitales, lo que ya sabemos que viene sucediendo en el transcurso de este año, y ya lo tenemos en comunicación, que lo tenemos esperando, no lo queremos hacer esperar más porque está del otro lado. Le vamos a dar obviamente la bienvenida a Carlos De Feo, secretario general de CONADU, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Universitarios. ¿Cómo estás, Carlos? Lucas Sarri y Claudio Bustelo acá en Intereses Colectivos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por llamar. No, por favor. Bueno, mañana vamos derecho a las preguntas, Carlos. Si querés tomar un poquito de agua, si te hidratás la gola, diría mi profesora, mi foniatra Susana Parente. Mañana tercera marcha federal universitaria contra, obviamente, el veto de Javier Milei ante este, financiamiento universitario. ¿Por qué es necesaria esta ley? Digo, nosotros lo venimos recién charlando, pero vos obviamente con autoridad y con mucha más información, ¿por qué querés contar a la gente que es necesaria esta ley? Bueno, es necesaria porque lo que ha hecho este gobierno en 2 años, casi 2 años, todavía le faltan creo que 2 meses para llegar, pero bueno, peor todavía, prácticamente ha puesto a la universidad en una situación de crisis que, de continuar y de no haber la alternativa de esta ley que elaboramos entre toda la comunidad universitaria y que fue presentada al Congreso, se aprobó y ahora el presidente vetó, de no mediar esta ley, la verdad que vamos a llegar a un fin de año con una crisis que en muchos casos puede generar daños que si no irreversibles, van a tardar mucho tiempo en poder reparar, ¿no? Porque la verdad hemos tenido un desfinanciamiento enorme. Mira, vos decías recién que el presupuesto establece aumentos para el año que viene. Se aplican sobre un año donde nosotros pasamos en el año 2023 a tener un 0,75 de un PBI más alto que el actual a un 0,51. Ese aumento, en caso de que la verdad que todos los números que ponen ahí se cumpliesen, cosa que es muy difícil porque estamos en medio de una recesión, hay una situación cambiaria que cada día, en vez de mejorar, pareciera empeorar, y esto pone por delante una inflación que va a ser mucho mayor y un crecimiento mucho menor al que lo plantea en ese proyecto de presupuesto que envió el gobierno. Va a profundizar aún más el ajuste en las universidades. Hoy nosotros estamos con salario por encima, perdón, una pérdida por encima del 40%. Hemos superado ya los 10.000 y yo creo que debemos estar alrededor de 15.000 de docentes, no docentes, que han abandonado, han pedido licencia o han renunciado a sus cargos, afectando cátedras, equipos de investigación que costaron muchos años en formar, ¿no?
También estamos perdiendo matrícula. Las becas universitarias hoy tienen el mismo valor que tenían en el 2023. Esto es 35.000 pesos. Es una Date cuenta locura. para qué sirven 35.000 pesos. Cargas la sube, no te alcanza ni para una semana. Y estamos perdiendo matrícula, los comedores están colapsados, donde todavía más o menos pueden funcionar normalmente, no hay tutorías, es decir, los edificios están en una situación, ya llevamos 2 años sin mantenimiento, equipos de investigación que necesitan reparaciones, mantenimiento que no se le pueden hacer, no hay presupuesto para investigación, no hay presupuesto para ciencia y técnica. La verdad que tenemos una situación desastrosa de no mediar, como decía, esta ley. La verdad que nos vamos a encontrar frente a una encrucijada ya muy difícil de resolver. Por eso yo estoy convencido que el día de mañana va a ser una enorme marcha, muy, muy grande. Estamos viendo ya de las universidades del área metropolitana, es decir, La Plata, Conurbano, todas las universidades de la Universidad de Buenos Aires y otras de la capital, ya han anunciado unos niveles de movilización muy alta, a la cual no tengo ninguna duda que se va a sumar grandes sectores de la población, como ya fue en otras marchas del año pasado, y creo que a nivel nacional, en las grandes ciudades, pero también en las pequeñas, donde hay universidades, se van a replicar marchas enormes. Estamos pensando en una movilización nacional que va a superar largamente el 1.000.000 de personas. Yo creo que frente a esta movilización tan importante, nosotros no teníamos ninguna expectativa, sabíamos que le iba a vetar, no tenemos ninguna expectativa, inclusive en el caso de que mañana sea rechazado el veto, de que este gobierno, sabemos que vamos a tener que seguir en la calle para que aplique esa ley, pero bueno, pero es un paso muy importante si mañana el Congreso comienza también, porque no solamente con la cuestión universitaria, mañana se trata el tema de Garrahan, que también se van a movilizar conjuntamente con nosotros, en el acto estaremos juntos, el tema de los ATN a las provincias, que están en una situación de asfixia que ya está produciendo estragos, ¿no? Cuando uno viaja por el interior lo ve. Y bueno, creo que el Congreso tiene que dar una respuesta, como ustedes decían hoy, ¿no? Para aquellos que lo votaron, para empezar a cumplir la función que tiene en un sistema republicano, el poder legislativo que ha sido arrasado por el poder ejecutivo a través de los vetos, a través de los decretos de necesidad y urgencia que no son ni necesarios ni urgentes, y el desconocimiento de las leyes y la violación de las leyes que ahora en este presupuesto quiere legalizar, como lo hace con su artículo 30, que termina con la ley de financiamiento educativo, la de ciencia y técnica, la de la defensa nacional, la de educación técnica, todas áreas que necesitan para su mejoramiento una planificación a largo plazo y que estaba presente en estas leyes. Hoy cuando esto vaya a ser anulado, van a quedar a la discrecionalidad, que la discrecionalidad de este gobierno ya sabemos lo que es más ajuste y más recorte del gobierno nacional. Me parece que ahí el Poder Ejecutivo, perdón, el Congreso tiene que dar una respuesta contundente al Poder Ejecutivo y tiene al gobierno, al gobierno de Javier Milei, tiene que decir que nosotros hace 40 años decidimos vivir en democracia, en un sistema republicano, y que evidentemente a este gobierno no le interesa, prefiere más un perfil autoritario, ya viene 2 años con presupuesto que no ha aprobado, gastando a discrecionalidad los fondos que son de todos y no solamente pagando los intereses de la deuda, como decían ustedes recién, también sosteniendo la bicicleta financiera y la fuga de dólares. Ha habido una fuga de dólares que es similar o está en los mismos valores prácticamente del préstamo que el Fondo Sí. Monetario nos hizo. Yo creo que acá lo que estamos disputando son dos modelos de país muy diferentes, no solamente los universitarios, no solamente los médicos y trabajadores de salud, sino me parece que todos los trabajadores en su conjunto, estatales y privados, estamos disputando con un gobierno que piensa un país para muy pocos, con agroexportador, exportador de materias primas del campo, de la minería, algo de energía y no mucho más que eso. Para eso no se necesita una universidad y un sistema científico-tecnológico que está entre los tres más grandes de América Latina y que tiene un prestigio internacional enorme. Y me parece que frente a esto, nosotros tenemos
que poder enfrentar otro proyecto, un proyecto de un país soberano, un país con futuro, con producción, con empleo para todos, con bienestar, con derechos, que es lo que se han venido violando fundamentalmente en estos 20 meses o 22 meses de gobierno. Y me parece que ahí es una tarea del conjunto, ¿no? No solamente de los universitarios o de los médicos. Yo creo que ahí hay una tarea fundamental para los trabajadores, reconstituir la identidad de la clase y poder enfrentar con éxito estas políticas del capital financiero y del imperialismo, fundamental si queremos pensar en poder evitar 100 años que nos van a dejar si estas políticas tienen éxito, ¿no? Las que el gobierno nos quiere aplicar. Sí, sí, aparte con el tiempo que cuesta después reconstruir todo eso. El daño se hace fácil, pero después construir es mucho más difícil. Obviamente, sobre todo en estos temas, ¿no? Vos pensás que nosotros tenemos equipos de investigación que son de punta en América Latina y en el mundo, por eso los desarrollos en las comunicaciones satelitales, en la energía atómica, en la biotecnología, en muchísimas áreas, tanto de las ciencias, y la tecnología y las ciencias duras como en las ciencias sociales. Y esos investigadores que hoy, por las características que la investigación y la educación, sobre todo la superior, tiene, con la internacionalización y la interrelación que tenemos con muchísimos países, esos investigadores están siendo tentados por otros países. Entonces, cuando a uno se le ofrece un salario que es el doble de lo que tiene acá, y no solamente el salario, sino la posibilidad de continuar con las investigaciones que está desarrollando, porque acá no se puede hacer, habida de cuenta de que se está destruyendo el sistema, y no hay mucho que pensar. Entonces estamos perdiendo esos investigadores, pero también estamos perdiendo otros en formación que hoy prefieren irse a manejar un Uber porque Sí. es más fácil y tenés mejores resultados manejando, mejores ingresos manejando un Uber que teniendo que dar por 250 o 300.000 pesos 2 o 3 clases semanales, atender exámenes, corregir trabajos prácticos de 80 hasta 200 o 300 alumnos, lo cual implica una tarea muy grande. Entonces, con un estado también de precariedad bastante importante en la universidad. Entonces, bueno, muchos que lo piensan, no lo piensan dos veces, tienen que mantener a sus familias y bueno, tengo un auto en mejor estado, voy a dejar un Uber. Otro empleo, ¿no? También. Claro. Sí, esa compensación constante de poder complementar de alguna forma el trabajo que realizan en la universidad, porque si bien es real que hace muchos años ha habido un desfasaje económico, lo que ha pasado en estos 2 últimos años es algo bueno, vos lo estás comentando, es desastroso y trágico. Entonces ahí es donde está el punto donde los que más o menos venían apaleando, resistiendo, ya no les quedan chances. Por eso creo que también directamente abandonan lo que es la carrera universitaria, me refiero a los docentes o a los ayudantes y demás, y se dedican a hacer Uber, si consiguen también, ¿no? Porque hay tanta oferta de lo que lo hablábamos con Claudio el otro Sí, día, claro. de Las Uber, de plataformas, Cabify y ¿no? demás, Sí. que es como que se pelean por los pasajes. Bueno, tiene que ver todo con el contexto que plantea este gobierno. Sí, también, mira, yo te doy un dato que es muy demostrativo. Nosotros durante 20 años tuvimos paritaria. Se empezaron a consolidar en el año 2024 y ya se establecieron definitivamente y formalmente, ya con todas sus atribuciones, en el 2025. Es decir, tenemos 20 años de paritaria. Nosotros en 20 años de paritaria tuvimos los mejores salarios de la vuelta a la democracia. Logramos blanquear un salario que tenía la mitad Claro. de las sumas, eran informales, no eran no eran bonificables ni tampoco tributaban al servicio social o las jubilaciones. Tuvimos convenio colectivo de trabajo, ley de jubilaciones, tuvimos formación gratuita. Todo eso se ha ido perdiendo en estos 2 años. Porque yo te digo, sí, no estábamos en el mejor de los mundos, pero nosotros durante los 4 años, y esto hay que decirlo, en una situación muy complicada, pero durante los 4 años de Alberto Fernández, nosotros íbamos recuperando hasta la devaluación de masa, íbamos recuperando más del 10% del salario perdido durante el gobierno de Macri. Después de la devaluación, y cuando termina el gobierno, terminamos con 2 puntos, según los valores del INDEC, por encima de el salario que teníamos al inicio del gobierno. Bueno,
Con este gobierno que ha venido a salvarnos la vida, tenemos una pérdida superior al 40%. Queda claro que el salario está destruido por este gobierno, no puede echarle la culpa al gobierno anterior. No. Y por otra parte, el salario nuestro, quería decirte que siempre fue un referente para los docentes y los trabajadores de las universidades privadas, hoy es más alto en las privadas que en el nuestro. Siempre era mucho mejor el nuestro y era una de las historias que las privadas tenían a la hora de no conseguir personal capacitado, como si ahora lo está haciendo, porque Claro, claramente al tener mejores salarios, se muchos van para migran allá. hacia la privada. Claro. Y también se cumple uno de los objetivos de este modelo, ¿no? Y avanzar en las Migrar. privatizaciones, porque finalmente lo que se intenta con la universidad es achicarla a su mínima expresión, que funcione con lógica mercantil, o sea, se hace lo que el mercado pide, no lo que la nación y su población necesita, y lo demás se privatiza. Y el que no, y la frutilla del postre finalmente, ¿no? Que hay que decírselo, y los estudiantes, yo creo que lo están comenzando a entender, todo esto termina con el arancelamiento universitario. Y que estudien aquellos que puedan pagarlo, y los que no, volveremos antes del 49, que la universidad no era gratuita. Bueno, Un viejo esto es anhelo de lo la que se derecha. busca, ¿no? Un viejo anhelo de la derecha, ¿no? Que sea arancelado. Totalmente, siempre. Yo empecé a estudiar y me acuerdo que había algunos compañeros que me contaban que hacía poco se había caído el gobierno de Onganía y durante esos años había arancel en la universidad. Bueno, desde hace muchos años, yo creo que inclusive en la dictadura de los 70 hubo algún arancel, yo tuve que dejar de estudiar en esa época y volví, me recibí después, pero había algunos aranceles, no eran altos, pero había aranceles. El arancelamiento termina con la democracia. Nosotros, a partir de la llegada de la democracia, dentro de la universidad y en el marco de la autonomía, se ha ido dando una profunda discusión. Yo creo que es una discusión que no está acabada y que todavía tenemos que seguir dándola y que tiene aspectos en las universidades claroscura, pero esto también es un tema. La universidad es una institución que se ha mostrado democrática, una universidad que ha tenido un sesgo y que tiene un sesgo popular, una universidad que cuando uno ve, bueno, cuando hablan del sistema científico-tecnológico, la universidad son dos instituciones, dos sistemas profundamente entrelazados. Cuando uno ve la producción científica, uno entiende que la universidad, el sistema científico, piensa en un modelo de país que no es el que te estaban ofreciendo desde la libertad avanza, ¿no? Un país con soberanía, un país con futuro, un país con un desarrollo científico que es fundamental en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento. Me parece que eso también es una de las cuestiones que se quiere destruir, que es esto que a veces le llaman y que uno tiene que darle mucha vuelta, que es el tema de la batalla cultural, que es una de las cuestiones que molestan al gobierno y quiere destruir. ¿Te acordate que cuando empezó todo este conflicto el año pasado era, bueno, porque no los auditan, porque no Claro. hacen esto, porque ¿cómo se llama? Que le poníamos ideas políticas a los jóvenes, no me sale la palabra, en las universidades y finalmente no pudieron avanzar en eso, prefirieron hacer silencio de radio, pero seguir con un ajuste feroz. Y esto hoy nos pone en la posición en que estamos. Por eso yo mañana creo que va a ser una gran marcha. Estamos muy cerquita de los números en diputados, si no estamos ya con los números para rechazar el veto en diputados, en el Senado descuento el rechazo al veto. Y me parece que después va a venir esto, ¿no? La pelea para que esa ley se cumpla. Porque este es un gobierno que no cumple las leyes. Es un gobierno, como te decía hoy, que yo creo que si pudiese bueno, está con un poder judicial que, bueno, hemos visto dos o tres cosas que últimamente lo demuestran, que apoyan este modelo y no necesita los tanques como tenían los otros, pero va cada día mostrando un perfil más autoritario y más alejado de las necesidades y de la voluntad, inclusive creo yo, de las grandes mayorías, ¿no? O sea, por lo que decís, tienen expectativas que se rechace el veto finalmente. Porque bueno, vimos en los últimos tiempos que bueno, están hablando con las provincias, justamente ofreciendo Sí, el oro y el mono a los gobernadores para que consiga esos votitos que le hacen falta para que el veto se mantenga.
Sí, inclusive se está hablando de un veto parcial, bueno, de rechazar una parte del veto y otra no. Es decir, porque acá el problema central del presupuesto universitario son los salarios. El presupuesto Claro, universitario es 90% es salario. claro. Entonces, si el año pasado, cuando le dieron los fondos de financiamiento, en el mes de abril, después de la gran marcha, de funcionamiento, perdón, a las universidades, fue una parte mínima del presupuesto, que inclusive ni siquiera hoy en día se demuestra que ni siquiera alcanzó para el objetivo que tenía, para permitir el funcionamiento normal de las universidades. Después, cuando fue la segunda marcha, ya eso no lo podían arreglar y dieron un 6% de aumento, un poquito menos, más o menos un 6% de aumento, que obviamente después del fogonazo inflacionario de diciembre de 23 y enero del 24, que fueron los que no tuvimos aumento esos 2 meses los universitarios, a diferencia de la mayoría de los trabajadores, tanto estatales como privados, y eso nos mató el salario y no lo hemos podido recuperar. Por eso la pérdida tan grande que tenemos todavía hoy. El propio gobierno, en sus considerandos del veto, dice que perdimos el 40%. Ahora, quizás exista la decisión de algunos diputados que quieren quedar bien, porque después tienen que volver a las provincias y Claro. decirle a sus comprovincianos que ellos le vetaron el presupuesto para esa universidad, que en las provincias inclusive, la universidad es algo muy valorado y muy importante. Vos pensás, cuando yo empecé a estudiar había 8 o 10 universidades en la Argentina, en la década de los principios de los 70, y hoy en día tenés 60 universidades. Cada pueblo, cada provincia, mejor dicho, tiene una universidad cuando no tiene dos, tres o cuatro. Y esos pueblos son muy orgullosos de sus instituciones. Y este proyecto lleva a la desaparición de muchas de ellas, ¿no? Vos imaginate Tierra del Fuego. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, yo estudié en La Plata, tenía un compañero que era de Tierra del Fuego, era como que tuvieras un extraterrestre en la Claro. universidad. ¿Dónde llegó un tipo de Tierra del Fuego? Hoy Tierra del Fuego tiene una universidad, inclusive de Santa Cruz no había, ¿no? Era una cosa rarísima. Hoy esos pueblos se van a resistir. Yo creo que los diputados van a tener que van a tener que plantearse muy bien. Aparte, nuestros compañeros, tanto los trabajadores, trabajadoras como estudiantes y autoridades, han estado reuniéndose, hablando con los diputados para que no traicionen la voluntad de esos pueblos. Vos imagínate, hay pueblos que han dado peleas años para poder tener una Claro. universidad, finalmente la tuvieron y hoy esto se la está destruyendo. Y son los jóvenes porque producen cambios muy importantes las universidades en los pueblos. A veces acá en Buenos Aires, en La Plata tiene 100 y pico de años de universidad, es casi la ciudad, ¿viste? Acá vos imaginate en un lugar como Formosa tener una universidad o tener en un pueblo como Chilecito, Tierra del Fuego, como te decía. Esas familias que ven que sus hijos pueden salir de la falta de horizonte o que no se van a ir del pueblo, que se van a quedar porque van a tener un título, van a trabajar ahí, la universidad es un valor enorme y esas cosas son las que se oponen a lo que este gobierno nos propone. Yo creo que por eso las movilizaciones son tan fuertes, sobre todo en el interior. A mí me contaban, por ejemplo, de pueblos de Misiones que no tienen universidad. Hay una universidad cercana, a 20 kilómetros de Oberá, y en ese pueblo hubo una marcha de 10.000 personas, en un pueblo que yo creo que tiene, no sé si llega a 40.000. Entonces, cuando vos ves eso, te das cuenta del valor tan importante que Claro. tiene. Por eso yo creo que la lucha universitaria también explica la resistencia de mucha gente que también ve ahí un lugar donde poder expresar el malestar por la situación que está viviendo, que está atravesando. Eso no es menor y yo creo que es muy importante que lo tome en cuenta la oposición, porque nosotros hoy vemos después de las elecciones del pasado, bueno, de hace 15 días, más o menos, bueno, que fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, no, menos, una semana, Sí. el rechazo a las políticas de Milei, pero que eso podría ser mucho mayor si hoy nosotros tuviéramos una oposición que empezara, y yo creo que ya lo ha comenzado a hacer, y creo que lo del domingo es una muestra de eso, a empezar a poder expresar una seriedad en el reclamo, en ser capaz de darle una respuesta que la gente votó a este mamarracho porque no la encontraba en otros sectores, y otros sectores que hoy son claramente opositores y que han estado embanderados muchísimo en las luchas populares en todos estos años, hoy tienen que recuperar eso
para que podamos dar una alternativa a este modelo. Si no hacemos eso, claramente la salida de este conflicto, que yo creo que no va a durar mucho más Milei, ¿por qué no? Porque las luchas populares lo volteen, sino porque creo que ya los sectores económicos financieros concentrados en la Argentina ya le picaron el boleto y el tiempo que dure será aquel en que encuentren su suplente. Pero ese suplente tenemos que pelear, porque la salida no puede ser otro Dualde. No puede tiene que después tengamos que ser, claro, una elección y teniendo un Costequi y un Santillán nuevamente. No tiene que calles. pasar nuevamente y repetir la historia como decís vos. Carlos, claro. Nos quedamos sin tiempo. Primero agradecerte el tiempo. Mañana vamos a estar obviamente ahí todos marchando, firmes, esperando, como decís vos, que este veto no se concrete. Y esperando, como también decís vos, que no exista otra vez un Duhalde o otro que reemplace, sino tener una alternativa seria en la cual nos permita salir de porque es así, de esta pesadilla que se está viviendo a nivel nacional, porque en cierta manera es un poco eso. Mucha gente, lo decimos siempre, uno más o menos la va peleando, pero hay gente que la está pasando pero muy mal. No lo ves en los noticieros, pero la realidad es que pasa constantemente. Carlos, te mandamos un abrazo grande, gracias por el tiempo, gracias por todo lo que nos estuviste contando y bueno, mañana con ustedes. Bueno, muchas gracias. Les contaba porque estuvo Sergio Palazzo la semana pasada en CONADU y comprometió la participación de los trabajadores y la trabajadora bancaria en la marcha, como ya lo han hecho el año pasado, así que bueno, los esperamos ahí, estaremos juntos y estaremos como siempre peleando por un país mejor, en definitiva, ¿qué es eso? Muchas gracias por la nota, porque es muy importante poder poner esta discusión en conocimiento de la gente. Quedo a sus órdenes, un gran abrazo y que tengan muy buenas tardes. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Escuchamos a Carlos de Feo, que obviamente es secretario general de la CONADU. Mañana todos en una marcha otra vez grande, multitudinaria. Yo creo que vamos a superar el 1.000.000 de personas. Para mí no quiero tirar números, pero... ya se está hablando en muchos lados, y no solamente van a ser docentes universitarios, está el tema del GAPA, los jubilados. La sociedad en sí que está desconforme con este modelo. Creo que va a haber una marcha pero muy grande. Pero el tipo insiste, una cosa de loco. Una cosa de loco. ¿Qué sé yo? No, ¿qué decirte? Porque tiene gente que todavía lo sigue bancando y me parece que ahí está el punto. O vive en Narnia y no se da cuenta de lo que está pasando, o tiene ese equipo que lo rodea que le dice cualquier cosa. Le sigue hablando de Conan y demás, entiendo. Porque ya el hecho de que tu hermana esté, ¿me entendés?, con un acto de corrupción y vos te hagas el gil. Ni toquen el tema. Una cosa tremenda. Y después esto de que ves todo el contexto y que lo único que digas y hables siempre del ajuste. Bueno, vamos a los ganadores, que ya nos quedamos sin tiempo. Ganó Eliana Tognola del Banco Superville, Facundo Papra del Banco Hipotecario, Diego Semeria del Banco Hipotecario también. Son todos de Buenos Aires, se va a estar contactando la seccional para que pasen a buscar cuando gusten su premio. Hermoso maletín, Portanodu para ellos. Como siempre, saludar al equipo de Intereses Colectivos, de Secretaría de Prensa, Aldana Somoza, Mati Márquez, que lo tenemos acá y me... No es que dudé de tu nombre, te estaba mirando, Mati, que siempre me manda ahí la grilla, atento el tipo, ¿estás bien? Me manda aparte un saludito a la mañana. Es así, él es muy atento, muy cariñoso. Ahora no te veo, estás como serio, pero es cariñoso. También Tati Cariá, Gonza Mariani, nuestro amigo el perrito malvado, acá Mario Servilán, nuestro operador estrella Juli Pelliza. Bueno, obviamente el ideólogo de este programa, el secretario de Prensa y Difusión, Claudio Bustelo. Mi nombre es Lucas Sarri. Bueno, mañana todos a la marcha, para defender no solamente la universidad, sino todo lo que representa nuestro hermoso país, que es el hecho de estar conectados, ser empáticos, construir diariamente un futuro mejor y, como decimos siempre, que lo individual suma, pero más que nunca mañana lo colectivo transforma. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes para hacer nuevamente Intereses Colectivos. Chau. Hasta el martes que viene. Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.